Hola, buenas noches hermanos. Es un gozo para mí poder verles nuevamente y estar juntos en esta plataforma virtual de nuestra escuela bíblica y en nuestra serie que estamos aprendiendo todos juntos acerca de conociendo al Dios vivo. Y este atributo que vamos a ver hoy día, que es el amor de Dios, sin duda que es uno de los que más usamos, es de los que seguramente más hablamos y lamentablemente, que es la experiencia personal que yo mismo he tenido al estudiar este atributo, es el que menos entendemos. Sin duda, espero que así como a mí me golpeó el estudiar este atributo del Señor, también pueda ser para ustedes un tiempo de exhortación y de consolación potente. Y sobre todo, como partimos ahora, también de edificación. Como ven en la pantalla, extrañamente no es una imagen que nosotros pusiéramos al googlear amor, ¿cierto? Sin embargo, al ir estudiando este atributo de Dios, que dice así, Dios es amor. Y estas imágenes, que son la cruz, que son el Calvario, que son los clavos, que son esa corona de espinas, nos van a reflejar a través de este estudio y de qué se trata el amor de Dios. ¿De qué se trata este atributo comunicable que Dios nos quiso transmitir también a sus criaturas? ¿Qué es el amor? Así es que comencemos nuestra escuela hoy, nuestra clase va a tener este siguiente esquema, como otras veces también lo hemos ido mostrando, que en nuestra primera etapa de edificación, en donde vamos a poder ver una introducción a este atributo, Dios es amor. Vamos a indagar un poquito también en la etimología, o sea, en la raíz, en la raíz de la palabra. Siempre es bien interesante, como lo hemos ido viendo en todas las clases, qué significa la palabra en su idioma original. Es muy rica ese estudio en profundidad. También vamos a ver unas características generales y especiales de su amor. Muy interesante. Luego vamos a tener nuestra segunda parte de exhortación, en donde vamos a ver el alcance de este atributo del Señor versus nuestra realidad pecaminosa. O sea, cómo es Dios y cómo nos paramos nosotros en nuestra calidad humana frente a ese atributo. Y finalmente nuestra última parte, que es la consolación, que es pese a nuestra diferencia con nuestro gran Dios y soberano Dios, con sus atributos, pese a esas diferencias vamos a ver cómo Él, a través de Cristo, hace accesible, comunicable y disfrutable ese atributo de Dios. Entonces comencemos con nuestra sección de edificación, ¿ya? Donde vamos a ir ladrillo a ladrillo construyendo y edificando este atributo en nuestro corazón, en nuestra mente. Introducción. Dios es amor, ¿cierto? Y vamos a ir, pero inmediatamente a la carta de Primera de Juan, en el capítulo 4, el versículo 6, 7 y el 16, donde precisamente va a decir esta frase, que es muy peculiar. Vamos a leerla. El versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, nuevamente, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Juan tiene una característica bien
potente dentro de sus cartas, porque lo que él escribe es también tremendamente radical y fuerte para un judío de esa época. Porque lo que hace Juan en su evangelio, por ejemplo, cuando dice, cuando relata el momento con la samaritana, él recuerda y las palabras de Jesús diciendo, Dios es espíritu, como lo vimos en otras clases pasadas con Edison. Entonces lo que está haciendo, si nosotros vemos esa estructura gramatical, vemos a Dios, el sujeto, es el verbo ser espíritu, el sustantivo. Entonces estamos viendo que el sujeto es equivalente a ese sustantivo. Dios es espíritu, así lo dice Juan. Después también en Primera de Juan, ahora va a ser más fuerte también su declaración cuando él dice Dios es luz. Entonces lo que le está diciendo a los judíos de aquella época, le está dando revelaciones eh, tremendas que ni siquiera en el Antiguo Testamento estaban así de claras. Entonces, ciertamente era muy atrevido lo que estaba diciendo Juan, pero lo está haciendo inspirado por el Espíritu Santo, entonces tampoco eh, él puede contradecir al Espíritu Santo y poner otra cosa. Entonces, está haciendo una aseveración muy fuerte, y ahora cuando dice Dios es amor, no solamente que el amor es de Dios, sino que ahora dice Dios es amor. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Porque es bien profunda esa frase. En realidad lo que está diciendo, así como Dios es espíritu, como lo aprendíamos la otra vez, es que Dios en el fondo es la fuente de todos los espíritus, Él es el dador, el sustentador y sostenedor de todo espíritu. Es la fuente. Cuando Dios dice Dios es luz, entonces Dios está diciendo Juan que Dios es la fuente de toda luz, que para todo judío de aquella época la luz venía a reflejar la santidad de Dios. Entonces cuando dice Dios es luz, Dios es santo, Dios es puro. Eh, y cuando está diciendo ahora Dios es amor, lo que está diciendo es que Él es la fuente, Él es el origen del amor. No es algo que nosotros creamos o que el hombre crea en su imaginación lo que es el amor. Entonces por eso es necesario tratar entonces de entender qué significa el amor, mirado desde el punto de vista de Dios. Porque si dice que Dios es amor, Dios es la fuente. Entonces debemos ir a la fuente. Y es tremendo. Entonces, y también nos comunica este mismo versículo ahí, que el que permanece y el que permanece en amor permanece en Dios. Es decir, que Dios comunica y comparte con el ser humano este atributo. Como los teólogos llaman, es un atributo comunicable de Dios. A diferencia, por ejemplo, de la omnipresencia, que los seres humanos no tenemos ese atributo, pero el atributo del amor, Dios lo ha querido compartir con la criatura. Entonces es tremendamente importante que podamos comprender entonces qué es el amor según Dios. Entonces, por eso ahora vamos a ir a bucear un poquito en la etimología de la palabra, o sea, en la raíz de este concepto, de este sustantivo, pero que a la vez es un verbo porque nosotros amamos, yo amo, tú amas, él ama, eh, nos lleva tenemos que entender realmente qué es el amor, según Dios, porque Él es la fuente, no según Corintellado o las telenovelas o las teleseries turcas o todo lo que quiera tratar de enseñarnos acerca del amor o lo que el mundo diga del amor. No, no, no. Nosotros tenemos que ir a la fuente, al origen, porque la misma Biblia dice que Dios es amor. Entonces en el Antiguo Testamento yo estoy usando la versión Reina Valera porque en lo personal tengo mucho material de concordancias y materiales de apoyo que trabajan con esta versión. Entonces, la palabra amor
en el Antiguo Testamento aparece 80 veces la palabra amor. Y este es un tema de traducción de un idioma al otro, del idioma original hebreo al español. Nuestros hermanos que en persecuciones tremendas y en desafíos terribles, huyendo de la Inquisición, hicieron esta traducción a nosotros, de habla hispana. 11 palabras hebreas las tradujeron como amor. Ahora bien, si uno va al verbo amar en el hebreo, la verdad es que pudiéramos resumir en solamente dos palabras. Dos palabras las más importantes y las que reflejan transversalmente en todo el Antiguo Testamento el concepto del amor. Una es esta palabra Gesed, que es un amor o es un afecto de pacto. Ahí vamos a ver qué significa eso. Y la otra palabra que encontramos es Ahavá, que es la palabra que encierra en el fondo todos los afectos humanos, el amor, el cariño. Ahí los vamos a ir a ver un poquito más en detalle. En el Nuevo Testamento, también en la revisión Reina Valera, la palabra amor aparece, mira qué interesante esto, 128 veces. 128 veces, y básicamente se usan también dos palabras principales para este atributo, que es ágape, que es ese afecto que tiene que ver con la voluntad. Ahí lo vamos a profundizar. Y fileo, que es este afecto que engloba también todas las emociones, los sentimientos de cariño humano. Es el amor filial. Eso es lo que en nuestras Biblias tenemos básicamente para el verbo amar solamente dos palabras. Aunque, como les decía, en el hebreo hay 11 palabras que nuestros hermanos Casidoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron como amor. Sin embargo, pudiéramos resumir que solamente hay dos palabras importantes, las más importantes con el verbo amar. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una congruencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el amor, entre la palabra Gesed, que es ese afecto de pacto, en donde es un lazo muy fuerte, con el amor ágape, que es ese afecto que parte de la voluntad. Y ahavá, que es ese afecto humano que engloba todos los afectos humanos en el hebreo, con fileo, en el griego, en el Nuevo Testamento. Y mira algo interesante, que es esa diferencia entre el Antiguo Testamento, que tenemos 80 veces esa palabra, y en el Nuevo Testamento 128 veces. Y mira lo interesante, porque el Nuevo Testamento en la Biblia corresponde al 25% del libro. Es decir, que el Antiguo Testamento es el 75% de todo este libro, de nuestra Biblia. O sea que pudiéramos decir que en todo este sector de la Biblia tenemos 80 veces la palabra amor, y en este pedacito que es más chiquitito, que es solo un 25%, tenemos 128 veces la palabra amor. Y algo muy interesante es que ese amor ágape aparece 113 veces. Ese afecto de voluntad, 113 veces. O sea, vemos una mayor revelación de este atributo en el Nuevo Testamento.
No que no está en el Antiguo Testamento, sí está. Y tremendamente, y de maneras extraordinariamente misericordiosas. Pero en el Nuevo Testamento lo vemos 113 veces ese amor ágape. 113 veces, imagínate. O sea, hay algo que Dios nos quiere revelar en la palabra de manera muy especial en el Nuevo Testamento con respecto a qué es el amor de Dios. Y lo que sí podemos ver es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios es quien es la fuente de este amor. Es la fuente tanto de ese amor ágape divino como por este amor de afectos humanos. Entonces, Él es el dador, Él es la fuente del amor. Así que continuamos con la etimología y vamos a ir viendo un poquito más en detalle ahora lo que significa este amor filial, primeramente, que Dios, recuerden, Dios ha querido transmitir al ser humano, compartir al ser humano este atributo del amor. Y es ese amor, Ahavá, o en el Antiguo Testamento, fileo en el Nuevo Testamento, el que vamos a ver un poquito hoy día de qué se trata también. Este es el afecto humano en toda su dimensión, tanto emocional como física, ¿ya? En donde entra la empatía, el cariño, la amistad, el amor familiar, la intimidad, el amor pasional, el amor de enamoramiento. En el fondo, este amor, Ahavá, es el amor humano. Es ese amor que amamos a los que nos aman. Es ese amor natural que Dios le ha dado al crear al ser humano a imagen y semejanza de él, esa capacidad de amar, esa capacidad de darse, de sentir tanto cariño por otra persona que quieres dar de ti al otro. Y eso proviene de Dios, porque Dios es amor, Él es la fuente. Pero lo que pudiéramos dejarle como por sentado, lo que lo distingue, es que es un amor que depende de los sentimientos y las circunstancias que lo sostienen. Es decir, por eso esa imagen como que en el fondo esto está ligado, pero depende de algo externo, de unas circunstancias que lo sostienen. Por eso está ese como alicate que sostiene esas dos cadenas. En el fondo, ¿qué puede ser? Un compromiso familiar, de sangre, un compromiso de amistad, un compromiso porque tenemos cosas afines, el matrimonio, porque tenemos hijos, qué sé yo, son todas esas circunstancias que nos llevan y ligan nuestros sentimientos, pero no deja de ser circunstancial lo que lo sostiene. Entonces, interesante. Y es equivalente al amor fileo del Nuevo Testamento, ese amor filial. Ahora, como todos hemos escuchado siempre, ¿cierto? Que los griegos, ellos han subdividido en su idioma el amor en tres palabras distintas. Ellos subdividieron el amor en el afecto sensual, el eros, el afecto fraternal, le llamaron fileo, y el afecto familiar, el storge. Ahora, en el idioma griego es eso, sin embargo en la escritura no encontramos en el Nuevo Testamento en ninguna parte la palabra eros, ni la palabra storge, pero sí la palabra fileo. Entonces, lo que vino a ser la escritura en el fondo, lo que vino a ser el cristianismo, de manera muy, muy precisa, creo yo, es que vino a encerrar los afectos humanos en un amor, en un tipo de amor, que es el fileo. Y porque todo lo que viene a ser los actos, el acto sensual, el acto de la sexualidad, como los griegos los separaron en eros, o el acto de amar a alguien por el lazo de la sangre, por el lazo familiar que le llamaron el storge, eh, Dios lo vino a encerrar en su palabra, en ese afecto
humano, en el afecto que hay debajo del cielo. Entonces, no hay tal diferencia en la escritura, pero ahora vamos a ver la diferencia con ese amor que es superior, con este amor que ya no depende de las circunstancias, que es el amor que viene a representar el amor en su máxima expresión, lo que, lo que significa el amor de Dios. Y es interesante porque esta palabra gesed en el Antiguo Testamento o ágape en el Nuevo Testamento es una palabra que tú raramente la vas a encontrar en escritos griegos. Eh, Sin embargo, aparecieron en algunos escritos griegos esta palabra ágape, pero solo después de el periodo de la iglesia. O sea que podemos deducir de que esta palabra incluso fue nueva para los griegos, porque se tuvo que buscar una palabra para los cristianos en ese tiempo, cuando nace la iglesia, para representar el amor ágape de Dios, el amor de Dios. Y este amor es un afecto humano y divino incondicional. Aquí es donde aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada. Aquí es donde empezamos a hablar ya de lo sobrenatural, de lo extraordinario del amor de Dios. Porque como dijo el Señor, si tú amas a los que te aman, no haces nada anormal. Eso lo hacen los publicanos, él dijo. Hoy día pudiéramos decir eso lo hacen los narcotraficantes, eso lo hacen los asesinos más grandes. Aman a los que lo aman. No hay ninguna diferencia, es un amor humano. Eh, Sin embargo, este amor es distinto. Este amor es un afecto humano y divino. ¿Por qué humano y divino? Porque ahí vamos a ver cómo en todo el Nuevo Testamento Pablo siempre se refiere a este amor, ágape, con esta palabra ágape, no fileo, sino con el amor ágape, para el amor que debemos tenernos unos a otros. Eso es extraordinario. Y eso asusta, porque este afecto humano y divino es incondicional. Aquí es cuando el Señor empieza a compartir su atributo divino de manera especial sobre su pueblo. Y esto es muy, muy potente, porque este amor este amor depende de la fidelidad al pacto y la voluntad, no de las circunstancias. Entonces, por eso vemos esa imagen de nada externo que une estas cadenas, como lo veíamos en el amor filial, que las circunstancias sanguíneas nos unían. No, en este amor nos une la fidelidad a un pacto, a la voluntad, no las circunstancias. Por eso es una misma soga, no se destruye. Entonces, un ejemplo del Antiguo Testamento, para ir más rápido, por ejemplo, para que podamos ver en un ejemplo gráfico estos dos amores. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo. Hablando del amor de Dios a Israel, y diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mira aquí el juego de Dios interesante entre las dos palabras del Antiguo Testamento. Aquí usa la misma palabra, que es Ahavá, que es ese afecto humano, y le está diciendo Dios al pueblo de Israel: con amor humano, pero eterno, te he amado, porque yo soy la fuente del amor. Por tanto, te prolongué mi gesed, mi afecto de pacto. Que ahí nuestros hermanos Casidoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron esa palabra a misericordia, y también se pudo haber traducido a amor. Amor, afecto de pacto. Qué interesante cómo Dios le usa las dos palabras en este ejemplo. Y un ejemplo del Nuevo Testamento es esa conversación archiconocida entre Pedro y el Señor, cuando después que resucita, el Señor llama a Pedro y le dice, volvió a decirle la segunda vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y aquí hay un juego también de palabras en que nuestra Reina Valera la traduce como igual. Sin embargo, cuando Pedro le responde al Señor, le dice, sí, Señor, yo te fileo, yo te tengo este afecto humano. Pero la pregunta del Señor Jesús fue, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas? En otras palabras, ¿me amas con ese afecto incondicional? En cambio, Pedro responde, Señor, sí, yo te fileo, yo te quiero, en otras palabras. Y la tercera vez es interesante cuando le pregunta porque el Señor ahora baja a su nivel y le dice, eh, Pedro, ¿tú me fileas? ¿Me quieres? Y ahí es cuando Pedro se entristece. Oh, dice, Señor, tú sabes todo, tú sabes que sí, que te quiero. Es interesante ver esas diferencias. Entonces, ahora vamos a ver algunas características generales de su amor. Eh, ya pasamos por la etimología, vieron que es rico bucear un poquito en las raíces de las palabras porque hay hartos tesoros ahí. Y una característica general de este amor de Dios es que su amor es perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la Trinidad de Dios ellos se aman perfectamente, de manera perfecta. En Isaías 48 dice que todo lo he hecho por amor de mi nombre. En Mateo 3:17, si quieres lo buscamos, ese no lo tengo ahí escrito, pero lo puedo buscar rápidamente. 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía cuando Cristo estaba siendo bautizado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan 3:35 dice que a ver si lo leo literal para no inventar. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y en el 17:26, esa oración gloriosa del Señor, en el 26, cuando dice en el último versículo, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, todas son palabras en el Nuevo Testamento, ágape, ese amor incondicional en la Trinidad de Dios. O sea, características generales, el Padre en su Trinidad, junto al Hijo, junto al Espíritu Santo, ellos se aman de manera perfecta, incondicional. El Padre le da gloria al Hijo, el Hijo le da gloria al Padre, el Espíritu Santo le da gloria al Hijo, y todos se dan uno para el otro. Porque la característica de este amor es que es dadivoso. Otra característica interesante es que su amor no depende de las capacidades de su pueblo, sino de su fidelidad a sí mismo. Así lo dice, por eso puse esa foto como de un lisiado, porque su amor, el amor de Dios no depende de mis capacidades o de las capacidades del pueblo de Dios. En Deuteronomio 7:6-7, si ustedes lo buscan, él le dice, yo no te amé yo no te escogí por haber sido el pueblo más numeroso, el más grande, sino por haber sido el más pequeño. Yo te amé, yo te escogí porque te amé, no porque tuvieras alguna capacidad. En 1 Corintios 1:26-31, si lo pueden leer en sus casas, cuando dice que, oye, entre ustedes no hay, Pablo le dice a los corintios que eran muy orgullosos, eh, y les dice, oye, véanse entre ustedes, no hay muchos sabios ni entendidos, sino que a lo vil, a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Eh, Eso porque su amor no dependió de haber visto algo en ti o en mí, sino de su fidelidad, de su gracia, de ese pacto que hizo incluso antes de que nosotros naciéramos. Como dice en Efesios, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que hiciéramos alguna obra buena o mala, sino que Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Eso es un amor incondicional que no depende de ti o de mí, sino que hemos sido objetos de su amor.
A algunos nos seduce, nos quebranta, a otros les molesta esto porque de alguna manera su orgullo quiere hacer ver como que Dios, es que tú tienes que haber visto algo en mí para darme tu amor. No, no, como decía Spurgeon, qué bueno que me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque si me hubiera visto todos mis pecados, no me hubiera escogido, no me hubiera amado. Entonces, otra característica general de su amor es que el amor por los suyos bendice, mira qué lindo esto, bendice incluso al mundo impío. Esto lo podemos ver en Génesis. De hecho, es interesante ese texto, del 18 al 20 al 32, cuando van estos dos ángeles junto al Señor, donde Abraham, porque iban a ir a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham entonces se pone a conversar con ellos y empieza un diálogo en que le dice, Señor, lejos de ti, haga que mate al justo con el injusto. Y el Señor le dice, mira, si hubieran 50 justos, por amor a ellos, no la destruiré. Y si hubieran 45, por amor a esos 45, no la destruiré. Es primera vez que aparece traducida la palabra amor en la Biblia. Es en ese diálogo en donde llegaron a 10 justos. Y el Señor dice, por amor a esos 10, no destruiré. El impío es bendecido a través del amor especial que Dios tiene por los suyos. Increíble, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. No todos creyeron, pero todos han sido beneficiados por la fe. Por el amor entre los cristianos, por el amor de Dios en el corazón de los creyentes, se crearon los hospitales, se crearon las universidades, se crearon los orfanatos, se crearon los asilos, la Cruz Roja, los Boy Scouts, etc. El impío sale bendecido incluso por este amor de Dios en su pueblo. Y unas características especiales, aquí vamos a ir muy rápido porque son tremendas, y miren esto, vamos a ir de una pasadita, pero si hay un decálogo o lo que lo define tremendamente al detalle, el amor especial de Dios, ese amor ágape, es 1 Corintios 13. Como dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca, nunca deja de ser. Mira, vamos a tener rápidamente esta... Porque aquí encontré algo extraordinario. El amor es... Esto es igual a decir Dios es. Y mira las características que nos deja 1 Corintios 13. Da 8 características de cómo Dios es, de cómo su amor es. Sufrido, es decir, que espera con paciencia. Benigno, que es benevolente. Benigno con otros. Se goza de la verdad, es decir, que se alegra, le alegra lo sincero, le alegra lo íntegro. Todo lo sufre. Esta palabra es interesante porque en griego tiene la idea de cubrir con silencio. Es como lo que hicieron los hijos de Noé. Por amor y respeto a su padre, lo cubrieron mirando para otro lado. También el amor de Dios vino a cubrir nuestros pecados así cuando su santidad no podía soportar el pecado ni la maldad. Su gracia, su amor, cubriendo nuestros pecados a través del Hijo crucificado. Todo lo sufre, todo lo sufrió ese día el Señor. Todo lo cree. Es decir, Dios tiene toda confianza en su amor de lograr sus propósitos en nosotros, en su pueblo. Todo lo espera. Porque toda esperanza, Él sabe lo que va a hacer. Él todo lo espera. No tiene problema con el tiempo. Todo lo soporta. Tiene toda resistencia. Y por 8, nunca deja de ser. Su amor es eterno. Y cuando decimos que su amor es eterno, en el fondo estamos diciendo su amor es indestructible. Tremendo. Y mira todo lo que el amor no es. Es decir, Dios no es.
Qué interesante esto. No es envidioso el amor de Dios. No arde en celos. No es jactancioso, no es fanfarrón. No es vanidoso, no es inflado, sin sustancia, no es como un globo que no tiene nada, pero parece muy grande por fuera. No es vanidoso. No hace nada indebido, no hace nada impropio a su naturaleza, a su ser. No busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no es irritable, no es rápido en ira, no es rencoroso, no guarda pestilencia, a eso quiere decir. Mira qué interesante. No guarda podredumbre, en el fondo, eso es rencor. No se goza de la injusticia, sufre la maldad. La sufre, sufre cuando ve la maldad. Estas son características extraordinarias, extraordinarias. Si ahora pasamos a la parte de exhortación, aquí realmente ese cartelito sí me llamó la atención. Porque aquí tenemos la primera buena noticia, es que así, con todas esas características, Dios ama a su iglesia. Dios te ama así, con ese amor. La segunda buena noticia es que así debiera amar su iglesia. Para algunos puede ser una mala noticia. Y la tercera mala noticia es que tristemente no es la realidad de su iglesia todos los días, ¿cierto? No es la realidad propia, nuestra. Qué tremendo. Mira, la segunda buena noticia es que así debiera amar su iglesia. ¿Por qué? Porque toda la escritura, toda, se resume en este atributo de Dios. Toda la escritura, toda, es igual a, como dijo el Señor, Jesús le dijo, amarás, agaparás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás, agaparás, con todo ese amor de 1 Corintios 13, con todas esas 18 características, 8 que son y 8 que no son. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí cayeron nuestras cabezas. Porque claro, aquí hay un problema, ¿cierto? Por aquí se cumple esa tercera mala noticia. Esa mala noticia es que tristemente no es la realidad de su iglesia. Si no, el mundo estaría transformado hoy día. No habría tantas divisiones de iglesia, sino que habría multiplicación de iglesia. Lamentablemente la iglesia hoy día está creciendo a partir de las divisiones, no de la multiplicación como el Señor lo pidió. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo su amor. 1 Corintios 13, pero los primeros versículos, si tú los recuerdas, ¿cierto? Yo sé que los recuerdas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como esos címbalos que retiñe. Y si tuviese profecía y tuviera todo el conocimiento y toda la ciencia y me supiera la Biblia al revés y al derecho y todas las doctrinas y la mejor sana doctrina, etc. Y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes y quemare mi cuerpo, incluso dice Pablo, y no tengo amor, o sea, ¿puedo hacer eso sin amor? Sí, por orgullo, por vanidad. Muchos de los hombres más ricos son filántropos y regalan y tienen fundaciones, pero si les hablas de Cristo lo rechazan. Entonces todo eso es orgullo. De nada sirve, dice Pablo. Y una advertencia quizás más fuerte y más radical es que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, o sea, maldito. Y ahí nos recuerda en 1 Corintios 16, 22 Pablo a la misma iglesia que sufría por el orgullo que tenía. El Señor viene. Mira qué interesante. Le dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, porque Él es la fuente del amor. Y la única manera en que podemos amar a nuestro prójimo es primero amándole a Él. No hay otra forma. El problema entonces de que no nos estemos amando
en la iglesia y entre la iglesia es que en algo nos perdimos en conocer y amar a nuestro Señor. Por eso es esta serie, hermanos. Y amigos que quizás nos escuchan que no son creyentes. Si no amas al Señor, estás bajo maldición. Así dice la Escritura. Tremendo. ¿Y cómo podemos ver, dice Juan, si amamos a Dios en primera de Juan? Es si amamos a los hermanos. Otra cachetada. Tremendo. Por eso es ese periodo de exhortación en donde nos confrontamos nuestro corazón con la palabra, con este atributo de Dios, que sin duda para nosotros era mucho más romántico. Pero recuerden, como dijo el Señor, si amamos a los que nos aman, no hacemos nada diferente a lo que hace el mundo. Es amar al enemigo, es amar a aquel que me irrita, aquel que me hizo daño, aquel que me hace daño o aquel que me va a hacer daño. Amarlo. Amarlo no significa abrazarlo y te quiero y ñu, es orar por él, por ejemplo. Orar por esa persona. Ser honestos en nuestro corazón y decir, Señor, no siento nada por él. Recuerda que es el amor ágape que no depende de las circunstancias, no depende de mis sentimientos, depende de la convicción de quién es Dios. Entonces ahí yo puedo amar, ahí yo puedo orar y decir, Señor, no siento cariño, afecto, pero por fe tú dices que yo debo amar a mi enemigo. Y tú amaste a tu enemigo aun cuando te estaban crucificando, Señor. Entonces, ¿me puedes enseñar a amar como tú amas? ¿Y tú qué crees que el Señor va a responder esa oración? No te voy a dar ese amor. No. La consolación, eso es lo hermoso, es que Dios nos lleva de la mano por todos sus atributos para beneficio de su pueblo. Y esto es interesante para recordar, es que el Evangelio de Cristo se resume en dos acciones para, no solamente para el no creyente, para su pueblo, que es arrepentimiento y fe. Tanto ustedes como yo hemos sido abofeteados con este atributo, porque su característica principal es dar, es darse, es sufrir por el otro. Es un amor de pacto, es un amor de voluntad, no es un amor emocional. Es ese amor que se sostiene, es ese amor matrimonial, por ejemplo, que se sostiene en el amor ágape, no en el amor humano, porque si nuestros cuerpos cambian, si nuestras circunstancias cambian, ¿voy a dejar de amar? No, porque fue un amor de pacto, el que prometimos ese día en el altar delante de Dios. Y como el Evangelio consiste en arrepentimiento y fe, vamos al arrepentimiento. El Señor está deseoso de perdonarnos por no amar como Él ama, por no amarle a Él como Él nos ama, ni amar a nuestro prójimo como debiéramos amarle, como a nosotros mismos. Cuando el Señor le hace esa queja, de hecho, a la iglesia en Éfeso, la primera iglesia, en las cartas en Apocalipsis, le dice, pero tengo contra ti, haces muchas cosas, iglesia de Éfeso, muchas actividades, te esfuerzas tremendamente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ágape. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, vuelve atrás y arrepiéntete, y haz las primeras obras, aquellas que hacías por amor de mi nombre. Tremendo. Ese es el arrepentimiento. Ahora pongamos toda nuestra fe en este versículo. Mira, Pablo le dice a la iglesia en Roma, le dice, y la esperanza no avergüenza. No te quedes caído ahí en la vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es una certeza, fe. Ten la certeza, la fe de que Dios derramó su amor en ti y en mí. ¿Cómo termina la oración de Cristo antes de morir? La oración al Padre, en esa oración intratrinitaria en donde se
Cristo le reflejó todo su cariño, su amor ágape a su Padre, y les he dado a conocer tu nombre, dijo, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y si su amor está en ti y en mí, entonces Dios mismo está en ti y en mí, siendo la fuente, siendo el motor de ese amor, siendo el sustentador, el sostenedor de ese amor. Qué tremendo. Agustín nos dio una ayuda, San Agustín. Él hacía la siguiente oración que quedó en una frase, ya que ya lleva más de 1600 años. Mira que es hermosa. Dice, Señor, concédeme lo que me pides y pídeme lo que quieras. De nuevo, Señor, concédeme lo que me pides y pídeme lo que quieras. Si Él es el dador, Él es la fuente, si Él es amor, Él nos va a dar de su amor para nosotros poder compartir ese amor. Qué glorioso. Dios les bendiga. Ha sido un tremendo, tremendo privilegio. Gracia sobre gracia. No merecido, sin duda no merecido, hablar del amor de Dios. Que Dios les bendiga.